Gabón, muy buenas noches, señoras, señores, y bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. Pasadas las elecciones es el momento de analizar y charlar sobre cuestiones de interés general, cuestiones que se están repitiendo todas las semanas con protagonistas que están en la Rico Plaza los lunes a la mañana y hoy aquí en la mesa de debate y de tertulia de Tele7, porque hoy hablamos de la plataforma de pensionistas y jubilados de Baracaldo, hablamos de ellos y hablamos con ellos. Vamos con las presentaciones y enseguida charlamos un poco sobre sus movilizaciones y sobre todo sobre sus reivindicaciones. Esther Acasuso, Gabón, buenas noches y bienvenida. Gabón, buenas noches. Cada día más joven. Gracias. Juan Elúa, ¿verdad? Sí. También de la plataforma de pensionistas de Baracaldo y del movimiento de pensionistas de Vizcaya, ¿verdad? Correcto. Gabón, buenas noches, gracias por Gabón. estar con nosotros. Al otro lado de la mesa tenemos a José Ángel Vivanco. Gabón, buenas noches. Gabón. Y finalmente a Enedina Raquel Sánchez. Gabón, buenas noches. Hola, Después guapa, de tantos buenas años noches. nos volvemos a reunir, ¿eh? Nos volvemos a reunir y que no falten las reuniones en defensa del sistema público de pensiones. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis reuniendo, concentrándoos los lunes, aparte de las manifestaciones, concentrando los lunes? Y me da la impresión de sin ánimo de terminar. ¿Quién quiere romper el hielo? José Ángel. Bueno, pues llevamos desde el 15 de enero de 2018, que salimos en una concentración, manifestación en la Rico Plaza y el Ayuntamiento, espontánea, a través de una convocatoria por las redes sociales, de un WhatsApp o un mensaje que se hizo viral y que nadie sabe de dónde surgió, pero que nos ha puesto en donde estamos ahora, es decir, en la concienciación de que hay algo que hacer para salvar el sistema público de pensiones. Y fue una movilización, como decís, espontánea, y os fuisteis uniendo todos, aportando, ¿cómo? Venga, Enedina también. Bueno, pues creo que yo personalmente fue muy bonito porque la gente se fue reuniendo enfrente de la puerta del ayuntamiento, no donde nos ubicamos ahora. Hubo gente muy decidida que empezó a hablar. Yo en ese momento estaba oteando en qué problema me iba a meter y en qué jaleo me iba a meter, y me gustó y dije, aquí estoy. Bueno, yo estaba allí ese día y fui de los que habló, y habló ante las cámaras de Tele7, porque Tele7 no sabía nada, y de repente pues alguien avisó y aparecisteis por allí en poco tiempo, en 5 minutos, y estábamos un grupo de jubilados y pensionistas del barrio de La Paz, con unos carteles que habíamos elaborado, pues digamos, pensando que íbamos a ver 40 de Cruces y otros 40 de Baracaldo, y de repente nos encontramos allí, pues yo qué sé, con cientos de personas. La noticia la disteis vosotros, la dio Tele7, y yo sí dije una cosa que sigo manteniéndola, que es que si estamos aquí única y exclusivamente por el IPC, porque era el debate principal era el famoso 0,25% de la subida de la congelación de las pensiones, yo dije que si estábamos allí solo por eso, que íbamos muy mal. Y vamos mal si estamos aquí por eso solo. Tenemos una tabla reivindicativa muy rica y que la podemos contrastar con quien quiera. Vamos a conocer también cómo se sumaron a este movimiento también Esther y Juanen. Pues yo leí ese WhatsApp, que no sé ni quién lo mandó ni cómo. Me llevó a Baracaldo la curiosidad de saber qué ocurría. Me pasó como a Enedina. Me puse un poco así como a la perspectiva de ver qué era y a dónde íbamos. Y me pareció que era el momento que tenía que estar. Primero, porque me parecía una lucha muy importante, viendo la diferencia de cantidades que cobramos los pensionistas. Entonces, me pareció eso. Pero es que además estaba en un momento álgido como está, un montón de gente joven cobrando una porquería, trabajando muchas horas, y dije, o luchamos ahora como nos tocó luchar allá por los años de mi juventud, o ya no vamos a dar de sí. Y por eso dije, pues tengo que estar.
y aquí estamos. Pues Juanen, también algo similar. Sí, algo similar, pero bueno, yo lo que sí subrayaría que yo aparecí allí por curiosidad y no fui de los primeros. Hablo concretamente, en mi caso concreto fue en Bilbao, ya había comenzado, pero a la tercera o cuarta semana, pues es cuando aparecí. Y bueno, vi que aquello, pues, en fin, tenía su número de gente y iba creciendo. Y a partir de ese momento, viendo, digamos, el entusiasmo que se iba creciendo, pues me contagié. Y lo que en un principio era curiosidad se transformó en cierta, no voy a decir militancia, porque eso no quiere decir, pero sí un compromiso, cierto compromiso de asistir, de sumar, de ir uno más y de aportar, en la medida que yo podía, pues mi conocimiento, mis capacidades y, en definitiva, pues generar un movimiento amplio, transversal, plural, porque al final cada uno viene de donde viene y cada uno viene de su padre y su madre. Pero que lo importante era, en definitiva, la defensa del sistema público de pensiones, que estaba gravemente comprometido y sigue gravemente comprometido. De ahí mi siguiente pregunta es, como comentaba José, lleváis más de un año concentrándoos. En ese tiempo, en principio, ¿qué habéis conseguido? ¿Se ha conseguido algo? Pocas cosas. Hemos conseguido que, primero, que nos escuchen, o por lo menos que algunos medios en momentos más puntuales que continuos nos hayan hecho caso, o sea, hayan interesado por nuestra movida, y hemos conseguido, pues primero conseguimos, yo no sé si nuestro movimiento fue parte en la caída de la moción de censura, en la caída de Rajoy, sí. Y posteriormente, pues también creo que nuestra lucha ha permitido que la pensión mínima, que estaba muy baja en 700 y pico euros, en la actualidad esté en 900. Eso es básicamente lo que se ha... Y bueno, y que estos dos últimos años, el 2018 y 2019, por lo menos tengamos el IPC de subida en las pensiones. Pero como he dicho antes, nuestra tabla reivindicativa es muy rica en reivindicaciones, porque no estamos aquí por el IPC ni solamente estamos aquí por otras cosas. Estamos aquí por la derogación de las reformas laborales, que son las que han hecho realmente daño a todo el sistema, principalmente por la precariedad laboral. Y en eso sí. Estamos... Digo, sí, adelante, hombre, por supuesto. Además, es que yo una de las cosas que me llama la atención es como cuando este movimiento se inicia y coge velocidad de crucero, por decirlo de alguna manera, somos conscientes también nosotros cómo esto pilla nuevamente tanto a los agentes sociales como políticos con el pie cambiado. Lo mismo que el 8 de marzo con el tema de las mujeres. Es decir, no lo veían venir y de alguna manera se encontraron con que, aparte de observarlo, pues querían también incidir en él de alguna manera. No podían, ya era tarde. O sea, nosotros somos un movimiento autónomo en ese sentido. Un movimiento social, apartidista y asindical. Y eso lo hemos dejado claro y lo dejamos claro continuamente. Pero lo más importante es que incluso los partidos que en su momento intervinieron, como en este caso concretamente el PNV, cuando pactó con Mariano Rajoy e hizo que modificaran todo lo que estaba previsto, por ejemplo, se retrasó a enero del 2023 el factor de sostenibilidad, que luego hablaremos de qué significa. En un principio estaba, por eso luego hablamos, sí. Estaba previsto el 1 de enero del 19, etc. También hubo unos cambios ahí, ¿no? Pero lo cierto es que ellos verán, ellos sabrán, me da igual, en fin, políticamente pueden presentarlo como un logro propio. Lo cierto es que nosotros somos los que patrimonializamos esa conquista. Y acredita una cosa que tiene que quedar claro. Son conquistas pequeñas, pero gracias a la movilización. La calle la tenemos que seguir ocupando,
las plazas las tenemos que seguir ocupando y el grito reivindicativo de defensa del sistema público de pensiones de la Seguridad Social lo tenemos que mantener. Si decaemos ahí, por mucho que estemos tentados a la frustración, tenemos que mantener ese nivel. Si no, nos pasan por encima, pero como una pisonadora. Pero todos los movimientos así populares como el que surgió y además que surgen de forma espontánea, tienen un fin. O sea, empiezan aquí, empiezan en 2018, tendrá que acabar en algún momento. Y sobre todo, lo opino desde fuera, y me gustaría que contrastarais un poco esta reflexión. Si ampliáis vuestras peticiones a aspectos que no son de los jubilados y pensionistas, como el tema de la reforma laboral, quizás estáis perdiendo, se pierde el norte. Entonces, pedimos ya tanto, que ya no sabemos ni por dónde vamos a terminar. A ver, Esther. es que yo creo que estamos ahí no solo por nosotros y por las pensiones, estamos ahí porque de una vez cambie el sistema laboral. No hay derecho a que estén trabajando un día sí, 3 días no, que no haya... Pero eso no lo hacen los sindicatos, esa no es labor de los sindicatos. A ver, nosotros no hemos pedido nunca, hemos dicho al revés, hemos dejado claro que somos una sociedad libre de sindicatos y de partidos políticos y demás. Lo que pasa es que los sindicatos han estado más dormidos que una tortuga. Es muy cómodo estar representando, pero tranquilitos aquí. ¿Y qué ha pasado? Pues que ahora, después de toda la movida, es cuando igual empiezan a enseñar la patita. Pues vale, ahora igual tenemos que ponernos de acuerdo con ellos, no digo que no, posiblemente, para que cojan las riendas de algo que si tú crees que porque somos nada más un grupo representativo, pero no implicado en ello, esto no va a llegar a nada. Desde luego, yo creo que la mayoría estamos dispuestos a pelear para que quien corresponda, si son los partidos, ahora den la cara, porque han estado dormidos. A ver, hay una influencia directa entre la precariedad laboral, que es consecuencia de las reformas laborales del 2011, principalmente, el 2013 prácticamente no se ha aplicado, como ha dicho antes Juan, se ha dejado, aplazado hasta el 23 el factor de sostenibilidad, es una consecuencia directa en los ingresos por cotizaciones a la caja de la Seguridad Social. Es uno de los elementos fundamentales. Algo de lo que no suelen hablar, solo hablan de gastos, pero nunca hablan de cómo incrementar el ingreso en las cajas. Y uno de ellos es subiendo los salarios, o sea, con salarios dignos y con unas reformas laborales que permitan a la gente vivir dignamente. Eso es fundamental, es tema de pensiones. En el futuro, el sistema público de pensiones es un sistema de reparto solidario, intergeneracional, es decir, entre generaciones. O sea, yo soy trabajador en activo y estás pagando lo nuestro, por decirlo. Claro, hay una cosa, José Ángel, que sí me ha parecido, sí que es verdad que es como muy pertinente la pregunta que ha hecho Yolanda. Porque sí es verdad que cuando hablamos y en la tabla reivindicativa recogemos referencias que entran dentro de lo que sería, digamos, el ámbito de la negociación colectiva. Estos son los sindicatos, en fin. Está claro. Pero lo que estamos diciendo no les estamos indicando cuál es el camino. Estamos diciendo que uno de los aspectos que influye a la hora de debilitar el sistema público de pensiones no solamente son las políticas públicas que hacen los responsables políticos, sino que hay también una situación coyuntural en el momento de la crisis. El efecto inmediato es la pérdida de empleo. Cae el empleo, caen los cotizantes, con lo cual hay menos ingresos. Si luego posteriormente aparecen, digamos, la devaluación salarial, el mercado laboral dual, la precarización, contratos temporales que aumentan, contratos a tiempo parcial involuntarios. En todos estos parámetros, los datos de la mujer ganan por goleada, increíble. Salen, pero perjudicadas en todos los niveles, todos los parámetros, incluso en los segmentos por edad. Perdón. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de alguna manera nosotros también en nuestras reivindicaciones, cuando apuntamos que hay que hablar de ingresos, automáticamente hablamos sí también de la necesidad de mejorar el empleo. Y empleo de calidad. Y hablamos de que, si es verdad que está habiendo un crecimiento económico post-crisis, le llaman, que se note también
el crecimiento económico en todos los sectores, sobre todo en los precarizados. Perdón. Enedina. Yo creo que si no subimos los sueldos al trabajador, malamente van a poder cotizar no nuestras pensiones, sino las de ellos. Porque esto es una cadena. Vamos a ver. Lo que no se puede es que una persona hoy en día, para ganar 1.200 euros al mes, tenga que salir de un trabajo e ir a otro. Y ir a otro. O sea, no se puede pagar a 5 euros la hora ni a 6 euros la hora. No se puede. Es imposible. ¿Con qué cotizas? No puedes cotizar con ese dinero. Tiene que haber un sueldo legal para esas personas. 8 horas, lo que marque la ley. Y en este caso, para mí, personalmente creo que son 1.200 euros. Pero vosotros para un pedís obrero. una pensión mínima de 1.080. 1.080 euros. 1.080 euros la pensión mínima. Para El todos. problema está que tampoco Para estamos todas, hablando vamos. de pensiones de 900 euros mínimos, y yo puedo decirte que hay jubiladas, sobre todo jubiladas, Sí, viudas. o viudas sí. jubiladas en la plaza, con 500 euros, con 600 euros, con 700 euros. Con eso, malamente puedes llegar a fin de mes. Malamente. Antiguamente estaba el SOBI y todavía sigue el SOBI. La Pero, no ojo, contributiva o... Sí, pero no, son diferentes. El SOBI es diferente. Tú Pero el tienes la seguro pensión y luego el obligatorio. SOBI, la obligatoria, porque igual no tienes los suficientes Pero 2 años años, cotizados. Por eso A tienes ver, el claro, SOBI. sí, un Y el complemento. SOBE, algo si así. me dejáis, hablo yo. Sí, vale. Te Entonces, digo yo por quiero qué. decirte que eso tampoco tiene por qué ser. O sea, si tú ahora estás jubilada, tú estás ahora viuda, y tú tienes una pensión de viuda, a la edad que sea, porque viudas hay hasta de 20 años y de 30 años. No vamos a hablar. Si no tienes 60 años, no te han aumentado el tanto por ciento que ahora han aumentado a las viudas. Eso, es que era del 52% Eso, al 50. 60. Al Ah, y 60. ahora 60. O sea, Al si 60 tú ya. no pasabas de los 60 años, a esas viudas que hay en la plaza no se les ha pagado el tanto por ciento de su vida. Y yo les pregunto, gobierno, ¿por qué? Son viudas. La viuda puede ser desde 18 años, si te has casado a los 17 o a los 18, puedes quedarte viuda en el momento que te has casado. Hasta los 60 y hasta los 70. Hay viudas que están, supongamos, con 50 años, han quedado viudas, con 55, con 60, y a los 60 y tantos que marca la ley, ella ha estado trabajando y pide su jubilación. Le quitan de viuda. ¿Por qué? ¿Por qué le quitan de viuda? Eso me imagino que estará en la tabla de reivindicaciones, ¿no? Me supongo. Luego conocemos esa tabla de reivindicaciones, A ver, Esther. yo Sí. cuando se ha nombrado el SOBI El es SOBI. cuando he pedido intervenir, porque soy una de las afectadas. Yo trabajé seguramente que 16 años, pero hubo 2 jefes que no me dieron de alta. Yo firmaba la nómina, pero no aparecía en ninguna parte. Por lo tanto, cuando me casé, ni me preocupé, pero cuando se iba acercando la edad, me preocupé y me encontré con que cotizados de verdad solo tenía 14. Por lo tanto, a mí he llegado a la jubilación y me han estado pagando el SOBI. Muy bien. Ahora he llegado a ser viuda. Es otra nueva etapa de mi vida. Como el tanto por ciento del 52 de mi marido no llegaba a esas 700 euros que cobraban las viudas, a mí me han quitado media paga del SOBI para complementar la viudedad hasta los 700 y pico euros. Exactamente. Pero a esos 700 y pico euros tengo que dejarle lo poco que me ha quedado del SOBI. Bien, me han quitado parte de lo que yo trabajé. Pero ya no es eso, es que he entrado en esa tabla de ahora que al tener 2 pensiones ya no tengo derecho ni al 57, ni al 60, ni a nada de las subidas que no sobrepasen el total del dinero que yo cobro. Exactamente. Ya. ¿Eh? Pero entonces tú estás cobrando la pensión mínima.
No, yo estoy cobrando, digamos que la pensión que pongan ahora por viuda, más una porquería de la pensión que era mía completa. Sí, que era por tus años trabajados. O sea, que ya no solo me robaron 2 jefes. Ahora, Te roba la ley, y quien la O sea, haga... lo que quiere decir es que mientras las subidas no superen a lo que cobras por el SOBI, no recibes nada. Exactamente. Ninguna subida. Mejor La que yo, subida seguramente no- que lo sabéis alguno de la vosotros. No, pero bueno, tú, o sea, Pero tú vamos, estás yo me cobrando como expreso viuda. en mi realidad. Y te molesta Y en mi que realidad es esa. no se refleje los años que tú has trabajado. Claro, o sea, que era no, tu no, dinero, yo, es tu dinero. Tú has es que cotizado. empezamos porque si nos ponemos donde robar, igual robamos todos. Porque me robaron los jefes y ahora me encuentro en este callejón de que de 14 años no he tenido el derecho a la pensión normal. He entrado en el SOBI está absorbido la mitad, pero con la mitad del SOBI y lo de mi marido cubro una cantidad y 2 pensiones. Por lo tanto, eso me priva de otros derechos, si no soy yo sola, son un Es montón. cantidad de mujeres que No lo digo estamos en solo la por calle mí, así. yo cuando hablo así hablo Sí. en general. En general. Y entonces, lo que a mí, y siempre he tenido claro, que yo, encantada de la vida, de pagar los impuestos que marque la ley, dentro de lo que yo gano. Sí, Vale. o de lo que yo ganaba o de lo que a mí me corresponde ahora. Encantada de la vida, me parece que estoy haciendo lo que antes otros hicieron por mí. Pero entiendo que si yo tengo la obligación de pagar un 12 o un 14, allá, aquellos que ganan, ya no voy a nombrar, ya no voy a nombrar números porque puedo perderme, esos señores son los que siempre saben alguna trampa para que les dé a devolver. Sí. Esa De sí es hecho- la ingeniería famosa. Claro. Yo hablo desde El hecho- la administración económica de mi casa, que no sé más porque trabajé con 12 años. El hecho de que el salario mínimo interprofesional subiera a 900 euros supuso también un incremento inmediato en las arcas de la Seguridad Social de un 22%. Eso es muy bueno. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión está en que eso fue un paso importante, sería bueno mantenerlo, incluso incrementarlo si es factible, y además la pensión mínima debería ir vinculándose a ese crecimiento del salario mínimo. Si logramos vincularla, quiere decir, ahora mismo la pensión mínima debería estar en 900 euros, por ejemplo. Y no está, sigue habiendo. Y es ¿Lo más, habéis dicho? Hombre, esa subida del salario mínimo a 900 euros no ha hecho que el paro suba, que es lo que decían para no subir el salario mínimo, era lo que argumentaban algunos. El alarmismo siempre lo El pone. alarmismo de que si sube el salario mínimo Sí, que afectaría va a al afectar empleo al y tal. paro, Bueno, los de empresarios, lo otro. En estos momentos las estadísticas dicen que el paro no ha Sí, subido, que no ha por influido, ese sí, motivo, sí, no ha sí. influido, vamos, en la subida del salario mínimo. Entiendo que en esa tabla de reivindicativa, al que estáis haciendo alusión desde el primer momento a través de Josian, está el tema que estamos comentando de las viudas. ¿Por qué cuando se queda viuda, Esther, no puede seguir cobrando el 100% de lo que cobraba su marido? Porque dicen que el que trabajaba era él. O sea, tú en casa no trabajas. Pero entonces lo que el Estado se ahorra de las arcas de la Seguridad Social se lo queda. O sea, quiero decir, Se supone que lo empleará en otras cosas, pero no en favorecer a las viudas. Vamos a ver. Si, que esto es una vieja reivindicación, no de si ahora, el sino de viudo- toda la si vida. el viudo ¿Por qué? es él, si el viudo es él, Sigue cobrando el 100%. y la de la mujer. Y te lo digo, por ejemplo, hablando otra vez de mi casa. Yo tengo un cuñado, que quizá me esté viendo o me vea cuando lo pongáis otro día, Sí. que él gana un sueldo cojo de las 2 piernas y le ha quedado íntegro lo de la mujer. Pues es Ahora que- dime, ¿quién hace Pero las él leyes? está trabajando, él sigue No, trabajando. ¿qué coña? Si tiene 88 años. Hola, José. Pero ya te pero ha vale. trabajado, ¿no? Él ha trabajado. Claro, Él trabajó. ha sido oficial de Y su mujer ajustador. también. Y su mujer Sí. también. Y él tenía una pensión Y de ahora se ha jubilación. quedado Y él tenía viudo, una él. pensión de jubilación jubilado. muy buena, Bien. porque trabajó muchos años y por lo que sea, era de Euskalduna. Y ahora en viuda. Ahora enviudó en el 15
Y como la mujer también había Y como cotizado la mujer también había cotizado, y le ha tenía quedado, pensión de jubilación, le ha quedado íntegra la pensión de la mujer, que cuando se lo dijo el ocaso delante mío, por poco me da el tele. habría que saber la cuantía O sea, cuál era. es que, a ver, pero Juanen, pero no sea sé. la 2000, cuantía que sea, es la totalidad de la pensión de su mujer. Que a mí me da igual, donde haya trabajado, lo que haya cotizado, No, no, le ha ya, quedado ya. la totalidad. Sí, Y sí. eso es lo que a mí me rebota. O sea, si somos iguales Yo no lo para sé. ir a trabajar, No lo sé. sí, es que lo siento en No, el pero el alma. tema de las viudas es que es sangrante, es así, Es que sí, yo, será. es que yo Pero me reboto un montón. Sí, O sea, sí. somos los mismos para salir a trabajar, el hombre que la mujer. Es más, la mujer vamos a trabajar, no en todos los casos, no Sí, en todos sí, los pero casos. La mujer vamos a trabajar, Sí, sí. el hombre va a trabajar, la mujer venimos a casa y seguimos trabajando. Sí, sí. El hombre viene a casa, no en todos los casos, lo vuelvo a repetir, Sí, sí, sí. pero se queda sentado viendo la tele. Y yo sigo poniendo la lavadora, metiendo a los niños a la cama, preparando los cuadernos para el otro día y preparándome para el otro día. Sí, sí. Posiblemente la mujer sea la última que se acuesta porque tiene que dejar todo listo para el otro día. Posiblemente sea la primera que se levanta porque tiene que prepararle el almuerzo al marido, tiene que preparar los niños al colegio y demás. El mismo trabajo, el mismo trabajo, el mismo salario. Aquí no hay hombre o mujer. No, sí, sí. Vamos, nos tenemos que mentalizar Sí, de una pero vez. eso es yo Es creo la que mentalidad. la sociedad está mentalizada. El tema es que si hablamos de pensiones deberían equipararse. Exactamente, O sea, totalmente. Al y- mismo trabajo, el mismo sueldo. Y que el tema de Y ya las está. viudas tendría que cobrar el 100% de lo que cobraba estando Exactamente. su marido en vida. A ver, que yo puedo entenderlo, que no tenemos la misma fuerza que tiene un hombre. Sí, pero bueno, eso... Pero eso es aparte. Sí, eso Pues es si no lo hacemos en un golpe, lo hacemos en dos. Yo sé lo que es cargar y descargar la furgoneta todos los días, a mi edad. Y no me arrepiento. Antes tardaba media hora, ahora tardo una hora más. ¿Por qué? Pues porque soy más vieja o Pero- más usada, como queráis decir. Pero para volver a centrar un poquito el tema, en el año 2019 Seguimos igual, seguís igual. seguimos igual. Planteáis una pensión mínima de 1.080. Hay nuevo gobierno en Madrid. ¿Cuáles son las perspectivas? Porque yo no he oído en campaña electoral que se haya hablado De pensiones ningún partido político ha tocado. que ha sido rarísimo. Ha habido partidos políticos que sí han Bueno, tocado, a ver, algunos partidos bueno, de izquierda pero- a ver, han tocado Rabel. así de soslayo, pero lo han tocado. Incluso el presidente del gobierno actual ha hecho unas promesas en campaña que otra cosa es que las cumpla, pero sí ha hecho promesas relacionadas con las pensiones. Lo que hay que ver es si se van a cumplir o no se van a cumplir, porque el IPC lo están diciendo que se va y ahora estamos viendo que no, que ya están hablando de hasta no sé qué año, el 2022 y a partir de... Es decir, lo que se promete en campaña, pues todos sabemos que se cambia en función de luego de con quién vayan en compañía o de quién sea el que está mandando arriba. El que manda arriba, que sabemos que no son precisamente los elegidos en las urnas los que mandan, sino que hay otros poderes por ahí que son los que gobiernan. Es que cómo les podemos creer ni en campaña ni fuera de campaña. En campaña lo han hablado poco. Un poquito, sí. No lo han firmado. Lo poco que nos han dicho así, no lo han firmado. Por lo tanto, Es ¿qué que podemos no van a hacer? firmar nada, lo que está firmado se lee. No, pero al Las margen- palabras se al las lleva el margen, viento, aunque al margen rebobinen. de eso. Al margen, Ahora, no ¿cómo sé, le creo estoy yo a muy quien mal. corresponda? Después de campaña, si le he votado o no, si está la gente realmente gritando con ese no, y soy yo quien voy a buscar a ese. A ver, ¿cómo le voy a creer yo a ese señor ni a ninguno si son quien son durante la campaña? A este le muerdo, pero no me hago amigo de él. Y ahora, han pasado las elecciones, ahora ya somos amigos, ya aunque la gente le gritó
y ahora ya sabéis hace un rato de quién estoy hablando, le gritaban con ese no, con ese no, con ese no, pero es él el que está buscando a con ese no. Dime cómo le puedo creer. De alguna manera, los partidos políticos sí han intervenido en la campaña y algo han tocado de esto, ¿no? De forma explícita, porque no deja de ser esto una patata caliente muy complicada. Hablar de pensiones es hablar de fiscalidad. Hablar de pensiones es hablar de desigualdad, que también lo habéis apuntado ya. Hablar de pensiones es hablar también de brecha de género, también. Hablar de pensiones, en fin, es todo. Por lo tanto, es hablar de protección social. Y es hablar de protección social o bien desde lo público o bien desde lo privado. Es decir, tendríamos que hablar también de privatización. Por lo tanto, tenemos que abrir bien los ojos y advertir claramente desde qué líneas políticas se promociona más la salida privada que la pública. Eso para empezar. Pero no he pillado lo de las privatizaciones. Quiero decir, en el ámbito del sistema público de pensiones hay quien se esfuerza por buscar salidas. Y no solamente en el tema de gastos, sino en el tema de ingresos. De ingresos. Y todo el mundo se preocupa, pero hay mucho postureo, porque en el fondo, el discurso que se está manejando de fondo en los partidos políticos de peso es el que hay que complementar. Este verbo se está utilizando mucho y además en Euskadi mucho. Complementar. Vale, ahora ya te he pillado. ¿Me explico? Sí, bien. Pensiones privadas. Esto Haz tu es. plan de pensiones. Vale. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces, quiero Haz decir... tu esfuerzo particular y personal y mete dinero en un plan de pensiones privado. Es decir, del salario que cobra el trabajador o la trabajadora que tiene el empleo, una vez que ha cobrado, una parte ya va de cotización social a la seguridad social. Pero le están diciendo que a su vez vaya comprándose una pensión privada de aquí a 30 o 40 años cuando se jubile. Nadie le garantiza una carrera laboral larga, donde no tenga... ¿Me explico? Sí, pero es que además ahí voy a meter una cuña, la tengo que meter ahora. Pero si tú, Estado, no me garantizas mi pensión del futuro, ¿por qué voy a tener que aportar? Por ejemplo, es buena pregunta. Entonces, es que no te la garantizan. Si no me la garantizas, ¿por qué No, me es que quitas no te la el dinero? Yo creo que es un error. Vamos a ver. Nadie ha dicho, porque en eso se cuidan mucho, en cuestionar que no va a haber sistema público de pensiones. Dicen, sí va a haber. Y te lo dicen todos. Hasta, bueno, en fin, hasta los últimos que han aparecido en escena. Estos del tri no sé qué. Sí va a haber. Que sí va a haber. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión? Ya te van anunciando que mínima, asistencial, de beneficencia, una para todos. Pues entonces no me quites dinero. Es que, bien. Pero, ¿visto lo visto? Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión está en que frente a eso le están diciendo ya, pero ¿cómo me está diciendo eso? Vamos a ver, entiéndalo, es obligación del Estado, ese es el contrato social desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué me está diciendo? Me está desmontando el estado de bienestar. Me está diciendo que vamos hacia una sociedad, si no estamos ya, del sálvese quien pueda. A ver. O sea, no. Pero a ver, yo vuelvo otra vez a la economía doméstica. ¿Cómo pueden pedir esos señores, primero, que de verdad nos garanticen la seguridad? Ahora ya no te voy a decir la palabra, me estoy poniendo nerviosa. Seguridad social. La seguridad social, vale. Eso es que nos lo tenían que haber dicho serio, pero vuelvo a cómo les creo que lo van a hacer. Pero a la vez, ¿cómo nos piden a nosotros que además de pagarlo eso, cuando tengamos una porquería de sueldo, y hablo ya hasta de los del futuro, ahora hablo de sueldo, no de pensión solo, que ahorremos 20 euros todos los meses en un banco que lo que hace es morderte el capital, decirte que cuando lo rescates te va a dar algo y lo que te da es una patada en el culo. Porque los que lo han tenido o lo hemos tenido antes, nos hemos encontrado que cuando hemos querido disponer de ello, la parte mayor que nos habían dejado desgravarnos, pero es que lo que nos importa, lo han mordido y se han llevado lo que nos dieron. A ver, Esther, lo que les importa a esta gente que está promocionando los planes privados de pensiones
planes de empleo privados, lo que les interesa es manejar grandes cantidades de dinero de todos los trabajadores durante muchos años. Cuanto antes empiecen a aportar ahí, ellos lo manejan. Y luego el resultado final ya no les interesa tanto, porque puede suceder que tengas un fondo de pensiones ahí privado, que estés aportando durante años y años, 30 años, y cuando vas a buscar te encuentres la mitad, si no es que ha quebrado o ha ido a la quiebra. O sea, ha ido al... Entonces... Sí, lo que pasa es que el debate vuestro y las peticiones vuestras van por otro lado, va por el tema público. Claro. Se tiene que defender asegurarnos el sistema público. Nosotros no somos nada privado. Un sistema público que es viable, que es viable, ha sido viable hasta ahora y tiene que seguir siendo viable. Y puede seguir siendo viable si no lo destrozan estos. Pero yo, por ejemplo, imaginaros que soy el gobierno, nos reunimos y me decís, hay que subir las pensiones mínimas, esta es mi tabla reivindicativa, que luego al final recapitularemos en cada uno de sus puntos, y entonces yo gobierno digo, ya, pero no hay dinero. Bueno. La caja se está vaciando. No, la caja la han vaciado. La caja la han vaciado ellos. Sí, la caja la hemos vaciado, que no lo van a decir. La han vaciado. La caja la hemos vaciado. No hay ingreso suficiente, lo siento, pero no podemos. ¿Cómo entonces, que no podéis? A ver, déjame. La única cuestión que se me ocurre es que, claro, es decir, la interpretación que hacen, no ya el gobierno, sino los gobiernos, los partidos, las instituciones, las entidades financieras, todo el mundo, es que el sistema que tenemos de seguridad social y sistema público es un sistema contributivo y de reparto. ¿Qué significa esto? Que en su día decidieron que las cotizaciones sociales de los trabajadores en activo son las que permiten pagar en el mismo ejercicio las pensiones a la gente jubilada, las contributivas. Sí. La parte no contributiva se hace cargo de los presupuestos generales del Estado. Vale. Bien, ¿qué ocurre? Eso aparece en 1995 con el Pacto de Toledo. Ahí fundamentalmente se bifurca, digamos, lo que es la financiación, contributivas, no contributivas. ¿Qué ocurre? Este sistema, si lo traducimos, digamos, milimétricamente como es, obviamente no puede garantizar si nos centramos al tema del envejecimiento. ¿Por qué? Porque tiene que haber gente cotizando, si no... Pues, eso es porque hay más gente que recibe de gente que aporta. Pero ¿qué ocurre? Que si nos leemos la Ley de Seguridad Social, en cualquier término, no aparece en ningún sitio el término exclusivamente. Es una decisión política. Por lo tanto, si acaso, básicamente con cotizaciones. Y allá donde no llega, no con deuda, sino con presupuestos generales. ¿Qué hay que hacer con los presupuestos? Que son fondos públicos también. Sí. ¿Qué hay que hacer? Alimentar esos presupuestos. ¿Y cómo se alimenta? Hay que recaudar. Reforma fiscal en condiciones, vamos a ver las rentas del capital, qué es lo que aportan, rentas del trabajo, cuánto, hay una distorsión clara, las elusiones fiscales, la ingeniería fiscal, el fraude... El otro día me ponía un ejemplo. Al funcionariado se le paga de los presupuestos. Correcto. ¿Y por qué lo hemos dicho en la plaza. Sí. ¿Y por qué al jubilado no se le paga de los presupuestos? Por ejemplo. Porque yo soy gobierno y digo, negocio con todos los partidos, digo... Y a los políticos se les paga de los presupuestos. De los presupuestos. Y es más, hay una parte que la que supere el salario de los 4.000, creo que son 70 euros mensuales. Bueno, esa es otra cuestión. Que sí, es sí, pero ya no tope. Cotiza, no tiene cotización. Hay una base máxima de cotización. Hay una base máxima que son... O sea, pero eso es para los que cobran más de 4.000 claro, y euros. los hay, y muchos políticos así. Pues también lo pueden modificar, pues también. efectivamente. No, claro, es que precisamente... Y ahí sí que entrarían ingresos, pero lo que habláis del sistema fiscal. Precisamente en el 2019 hubo un incremento de la base de cotización de un 7%. Un 7%, tremenda. Entonces, pasó automáticamente a ingresar también más. ¿Qué ocurre? Ese incremento del 7% de la base máxima de cotización pasó a 4.070 o por ahí. Sí, también subió el 1,6 la pensión máxima. Es decir, hay una base máxima para entrar y hay una pensión máxima de salida. La pensión máxima pues está en 2.680, me parece. O sea, que cotices lo que cotices, tú eso es lo máximo que vas a cobrar. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que con la base máxima de cotización, claro, aquí en Euskadi son 100.000 salarios, topaos. No es ninguna broma. O sea, cuando hablas de salarios de jubilados.
No, de de gente trabajadores. inactiva, trabajadores En activo. que cobran, digamos, retribuciones que son más de 4.070 euros al mes, que vienen a ser 40 y pico mil euros brutos al año, pues hay unos 100.000 salarios así, de gente trabajando. Ojo, si la pregunta nos hacemos, pues bueno, antes has apuntado, ¿no? Has apuntado, muchos miles están en las 3 administraciones, local, foral y autonómica. 128.000, 129.000 trabajadores, trabajadoras en total. Sumemos el gobierno de España con su Congreso y con su Senado, Sumemos. más los que pagamos europarlamentarios ahora que ha habido elecciones. Pero también. quiero decir, esos son Total, los que se salarios nos a la hora va. de cotizar. Si se destopa, habría que hacerlo de una forma también, en fin, no de golpe, porque es una... Pero esa masa salarial no está tributando, no se socializa. Así como las cotizaciones que van, pues sí se socializan, van a la caja común, es un bien común y es un sistema de reparto. Claro, si yo, y vuelvo a insistir, lo dejo ya sin más, claro, si yo lo que hago al final es fomentar y lo busco además y lo protejo fiscalmente para que quien pueda ahorrar, quien pueda tener un dinerito ahí, cuando llega el 31 de diciembre, yo tengo 5.000 euros, lo meto ahí, me reduce la base imponible. Claro, año, y me encuentro de repente que mañana me jubilo y tengo una prestación social complementaria, en muchos casos bastante ridícula. Que me ha servido además para desgravar en mi Evidente, declaración de la claro, renta. evidente. Sí, que posiblemente algunos ahí es tengan donde- 150 Claro, euros más sí, de pensión, pero 100, lo 125. curioso es que ahí ha estado generando, es decir, hay sectores de rentas medias altas que de alguna manera, desde 1983 que nace la ley de PSVs, pues prácticamente han estado en un oasis fiscal. Pero no digo de legal, sino porque el resto de la población de Euskadi han sido donantes fiscales, Sí. donantes fiscales Claro. para que puedan tener esa prestación social complementaria. Sectores de rentas medias altas. Sí, Cuidado. Enedina quería... Perdón. No, a ver, bueno, Vuelve. yo lo que quería decir era, estamos pagando muchos sueldos a políticos, muchísimos. Estamos pagando unas pagas vitalicias de quitarte el sombrero. Pero Unas- también estáis pagando prejubilaciones y prejubilaciones muy elevadas. muy elevadas. Pero fíjate tú, igual me vais a decir, ¡hala, qué burra! Es mi estilo. A mí no me molesta tanto pagar a un obrero, a un prejubilado, 2.000 euros al mes. Fíjate tú lo que te digo, a un prejubilado, porque ha trabajado y ha cotizado. Me duele más pagar un sueldo vitalicio Sí. de gente que porque ha estado en el sillón 4 meses, le paguemos al mes 4.000 euros. Eso me duele más. Y ahora me decís, ¿eres burra? Digo, pues sí, pero digo lo que siento. No, pero eso se dice en la calle también, o sea, O sea, es algo... ¿Por qué tiene que haber, y además me lo he apuntado, una pensión máxima, pero para el común de los portales, no para todos, ¿eh? exactamente. O sea, hay algunos que cobran más de esa pensión por pero, ser quienes habrá, son. pero habrá gente que cobre más por lo que ha dicho Juanen, porque tienen No, porque la ley está así. Bueno, o sea, pues estamos- porque la ley está así. Porque si ahora cogemos un sueldo en una casa de 900 euros, vayamos desquitando al mes a ver qué es lo que les queda para vivir. O una persona sola con un sueldo de 700 euros, le quitas el recibo de la luz, le quitas la escalera, le quitas el gas, le quitas los muertos, le quitas el seguro de la casa, pon que tenga un pequeño coche, la gasolina, ¿qué le queda para comer? Aquí una, Yo solo hago una- esa pregunta y ahí lo dejo. Una cuestión curiosa de esto. Luego escuchamos a Esther también, ¿eh? Sí, de perdón. momento, no pido la intervención, no Perfecto. te preocupes. Hay un estudio de economistas frente a la crisis que en su día elaboraron, hicieron un cálculo y decían que la seguridad social prácticamente siempre ha estado con superávit, no había ningún problema. Y calculaban, creo que cifraban en 837.000, hablamos ya desde, Sí, sí. desde el 77, ¿eh? Es decir, cogen esta referencia de 40 años y 837.000 de superávit. Es decir, prácticamente
todo lo que se cotizaba y todo lo que entraba, digamos, dentro de la seguridad social, ¿qué ocurría? La pregunta era, ¿dónde ha ido todo eso? Pues, sí. Y claro, esa respuesta está ahí. Las reconversiones industriales de los 80, el Ministerio de Industria lo ponía, ras. Telefónica y la ONCE tenían un fondo mutual que luego, pues esa gente en concreto, en su día, pues fueron a jubilarse y se encontraron con que ese fondo pues no existía. Missing, desaparecido. La Seguridad Social, ¿qué hizo? Le acogió, contempló a esos trabajadores el tiempo que habían trabajado en el ámbito de la empresa, le contabilizaron y se le abonó de la Seguridad Social. Sí, que y había desaparecido. En fin, se ha hecho un montón de cosas con ese dinero. Y hoy día, de alguna manera, deberíamos de reclamarlo. Claro, ¿quién? Al Estado. En definitiva es el Estado, quiero decir. ¿Quieres decir que se haga una auditoría de ese...? Sí, pero sobre todo... Se ha invertido en hospitales, sí, pero en infraestructuras de tipo... Hablo más que nada de una auditoría social, de que reconozcan que ese tratamiento que se reconozca que ese tratamiento se ha hecho, ¿no? Y de alguna manera que no empiecen ahora a pensar que nos están haciendo préstamos para que asumamos deudas para las generaciones que vienen detrás. No, préstamos no queremos. Bueno, usted con los fondos públicos de los presupuestos tiene que completar allá donde no llega hoy por hoy. Pero al mismo tiempo hay que reclamar con fuerza, por ejemplo, el reparto del tiempo del trabajo, el mejorar el empleo, la calidad, incorporarlo al mercado laboral. La primera petición que entiendo que hacéis es que se aseguren las pensiones. Sí, totalmente. Vale. Totalmente. El sistema actual dice que no hay dinero. Sí. Volvemos y pedís un cambio. A ver, en el año 2011, cuando se hizo la reforma laboral, había un superávit de 70.000 millones. Ha desaparecido. O sea, hasta entonces nunca ha habido déficit en la seguridad. Desapareció, no, se ha gastado. Se ha gastado en lo que no deben, pero se ha gastado. No, se ha gastado. Pero si se puede decir, se ha gastado. Pero se puede decir, si lo decimos públicamente y lo hablamos todos. Entonces no hubo las déficit. Autovías y y pero no los solamente bancos, no hubo déficit, los rescates. sino que empieza el déficit en el 2011. Es decir, la crisis entra en el 2008. Todavía 3 años aguantaron perfectamente. Porque había dinero en las cajas. Y también es verdad, porque había cotizantes que estaban todavía ahí aportando. Quiero decir, en cuanto cae el empleo, en cuanto caen los ajustes... La reforma del 2011 lo que hizo fue que bajó las cotizaciones de los trabajadores, pero vinieron los recortes, entonces cayó el gasto social también, es decir, cayó el seguro de desempleo, cayó los subsidios, cayó todo, y entonces a sufrir. Todo eso ha entrado ya ha adquirido un carácter estructural. Lo que aparentemente podía ser coyuntural, ya ves, el tiempo que llevamos, 10 años. Sí, pero, salarios bajos, pero el PIB está subiendo, no importa, todo está subiendo, la riqueza está subiendo, claro, el país cada vez más rico. Pero por eso, ¿y dónde está la Pero riqueza? por eso la reforma fiscal no se hace. El capital reparte sus beneficios. ¿A quién le interesa? Porque son los primeros que tienen que repartir, el resto concretamente ya ves dónde van. Entonces, es más, la gente más precarizada es precisamente el crecimiento económico se asienta en las espaldas de la gente con bajos salarios, con contratos temporales y ahí es donde se el asienta. 80% de impuestos va a IRPF y el IVA. Esther. A ver, todos sabemos perfectamente dónde se han gastado el dinero. Todos. Algo igual se nos escapa, pero desde luego que las cosas que hicieron no eran normales, es cierto. Pero te has hecho una pregunta, que ¿qué pedimos? Pues que garanticen las pensiones, pero que las blinden. Porque resulta que ahora, salga quien salga, las garantiza, pero no lo deja atado, dentro de 4 años sale otro y dice, ahora esto que no tiene, a mí me gusta poco, voy y me desdigo. Y este es el momento, porque ya las elecciones han pasado. Claro. Ya la fuerza que podéis hacer es muy relativa. La fuerza es la misma. Es la misma. Fuerza es la misma. Sí, pero yo entiendo lo que quiere decir. Pero claro, eso es, pero no... Durante 4 años vamos a estar ahí en la calle, o igual menos, depende de lo cuándo empieza y cuándo termina. No, que tiene razón, Yolanda. Pero ya no vais a ser prioridad, o sea, entonces esto lo dejo para luego. Pues o sea, el problema de las reivindicaciones de los jubilados y pensionistas las dejo para luego, porque además
y no sé si lo decía Juanen, hablamos del tema de desigualdad, pero también de la diferencia de pensiones y jubilaciones entre unos y otros. Sí, también. Entonces, cuando pedís, ¿qué pedís? ¿Todos por igual? O sea, una pensión mínima y incrementos a todos por igual. No es lo mismo cobrar esa pensión máxima de 2.000 y pico euros que cobrar 900 euros. O 700. O 700. O 600. Yo creo que hay Pero, que explicarlo. ¿cómo llegáis ahí a un entente para que el que diga, no, yo quiero que me suba mi pensión, pero si tú ya cobras 2.000, ¿de qué te quejas, por ejemplo? Sí, sí. A ver, Eso también está en la calle. en la reclamación que hacemos es el índice de revalorización de las pensiones, ese que estaba en un principio que lo tenían contemplado tanto Zapatero también, y sobre todo la reforma del 2013 de Mariano Rajoy, que lo vinculaba a la marcha de la economía, una serie de factores. Nosotros reclamamos que sea con el IPC, ¿no? Y evidentemente, pues ya está. Es decir, las pensiones se incrementan cuando llega el 2020 con el IPC del año tal. Bien. Pero también reclamamos que la pensión mínima haga referencia a la Carta Social Europea. Es decir, se tiene que acercar, y hemos calculado que son 1.080, el 60% del salario medio, ¿no? Es verdad que cada zona puede variar, ¿no? Aquí podría ser factible, igual allí es más difícil, etcétera. Es pensión mínima y vinculándola además con, perdón, al salario mínimo interprofesional. Entonces, claro, esto es complicado porque, claro, la tendencia es que cada uno mire un poco en qué situación está. Y entonces dice, pero este de aquí al lado, una pensión mínima, si yo le conozco, si no ha dado un palo al agua. Joder, pensión mínima, 1.080. Y yo que estoy cobrando de pensión de jubilado, pues igual imagínate, pues 1.500. Claro, y llevo 40 años cotizados, claro, por ejemplo, quiero ahí decir, levantándome a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana. Claro, yo eso lo entiendo, pero también... Pero lo digo para el propio movimiento y para los propios integrantes. No, que está claro, pero de la sí, plataforma. es que esto lo tenemos que explicar, quiero decir, pero también tiene que haber aquí un cambio de mentalidad. Es que no podemos entrar aquí, quiero decir, si hay riqueza, hay que cuestionar el reparto de la riqueza. Por ejemplo, ¿qué más me da a mí que aquí aumentemos la recaudación año tras año? O incluso que gravemos el capital de forma equilibrada con respecto a las rentas del trabajo y entra más dinero en la recaudación. Si luego habrá que preguntarse en qué lo gastamos, porque igual resulta que lo estamos gastando en asegurar mi sector de influencia, laboralmente hablando, sectores muy concretos, y los estoy beneficiando y protegiendo y dejo de, es decir, hiperprotegiendo a costa de otros que les debilitan su protección social. Sí. Entonces la fórmula sería, para que sea para todos por igual, lo que hablábamos, que salga de los presupuestos. Exactamente, Evidente. evidentemente tiene que ser así. Tiene que ser así. Ese es el punto de llegada. Ese es el punto. Ese es el punto de llegada. Y cuando habéis planteado eso, ¿qué respuesta habéis obtenido? ¿Que no se puede? ¿Que no hay dinero? ¿Que lo vamos a mirar? ¿Que los presupuestos llegan para lo que llegan? No sé, planteo alternativas, pero no tengo la respuesta. Bueno, O sea, hay digamos, gremios que no tienen déficit. El Ejército, la Casa Real, no sé, y todo se subvenciona a través de presupuestos. O sea, y nadie lo cuestiona, salvo, bueno, lo cuestionamos algunos ahora. El tema de... Pues fíjate, hoy venía Claro. hoy venía en el periódico, o en la prensa, venía ayer. Fíjate la salida del Banco de España, impresionante el documento. Sí. Es decir, Ayer apremiando, porque claro que hay que reformar el sistema, hay que darle una vuelta al sistema abiertamente, pero claro, de otra forma. Es decir, usted político no va a decidir qué hacer con esto, sino que la sociedad va a decidir socialmente qué nivel de gasto queremos para nuestros mayores, de hoy y del futuro, y de mañana, y del que tiene 50 años ahora y del que tiene 40. Entonces es la sociedad la que va a determinar qué nivel de gasto tiene. Bien, esta es la tarta. Este trozo para los mayores, 9 millones, 10 millones, los que sean, de número de pensionistas, jubilados, jubiladas. El resto, para el resto de la población. Gente laboral o inactiva, gente joven, niños, recién nacido, todo, ahí. Entonces, pero socialmente lo vamos a... Lo que no podemos hacer es que unas élites sean las que decidan. ¿Para qué? Para encontrarnos el día de mañana con un Banco de España, como ahora mismo está diciendo, que es que están ahorrando muy poco ustedes. Ahorran poco. Y digo, oiga, perdone, pero si mire las estadísticas,
estas familias están diciendo, la gran mayor parte de ellos no llegan a fin de mes, o muy ¿De dónde justo, van a ahorrar? Apremiando. incluso Está con el préstamos banco. al consumo. Sí, pero bueno, eso no lleva a ningún lado, no va a llevar a ningún lado. No, pero No, porque... en vamos, Crespa, pero en Crespa los ánimos, porque te están apuntando por debajo, está diciendo además, Sí. háganlo ahora, recorten ahora, no reformen, recorten Ya. ahora, Ujú. porque dentro de unos años van a ser mayoría, porque van a vivir más años. Ya, pero hay Y como cosas diciendo, que... estos votan, ¿eh? Los jóvenes no. Pero Calculándolo así. Sí, 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 sí. Que manda narices también. No, el y tema. además lo que estamos hablando, y lo dicen todos, la población mayor aumenta. Sí, sí. Y la de los jóvenes disminuye. Aunque solo sea por número de votos, vamos. Sí, sí, sí. Y lo ha dicho así con toda la cara, además, como diciendo, es que estos serán, probablemente antropológicamente sean conservadores, y primero miren lo suyo. Sí, sí. Bueno, vamos a ir recapitulando, estamos en los últimos minutos ya del programa, no quiero que se me quede, esta es una pregunta para cada uno. Pregoneros de las fiestas de Baracaldo, la plataforma de pensionistas y jubilados. totalmente. ¿Cómo os enterasteis en Edina y qué supone para la plataforma esta designación como pregoneros del Carmen en Baracaldo? Bueno, a mí me llamó un periodista para decírmelo, de Bilbao. Yo como pensionista me sentí muy orgullosa de que nos hubieran nombrado a los pensionistas Pregoneros. pregoneros, para que nos tengan en cuenta en todos los sitios, pero es que nos han dado bastantes premios ya a los pensionistas. La SER, todo Baracaldo, porque esta confirmación no sale del ayuntamiento ni nada de eso, sale del colectivo de fiestas de Baracaldo. Y eso es... Ha sido popular, una ha votación sido popular. es una, sí. Exactamente, es una votación popular, por lo tanto, yo estoy muy orgullosa de que hayan pensado en el colectivo de pensionistas. Voy con una pregunta para Esther. En Euskadi hay 190.000 personas que malviven, entre comillas, con menos de 700 euros de pensión, y en su gran mayoría mujeres.